Bueno, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Como les digo, vamos a estar trabajando el módulo de Derecho Civil de las Obligaciones y pues la estructura que ven en pantalla es el esquema de la sesión del día de hoy. Lo primero que es pues darle la bienvenida al curso. Ya nos hemos presentado de alguna manera y nos vamos a ir conociendo durante estas semanas, aunque va a ser un tiempo un poco reducido por las circunstancias que se han estado presentando, pero que vamos a hacer los reajustes pertinentes, ¿no? Para que el curso se desarrolle de la manera más adecuada. Entonces, lo primero que quisiera hacer son las aclaraciones en cuanto a fechas, ya que, como recordarán, el curso debió haber iniciado formalmente, bueno, inició formalmente el día 29 de octubre. Eh, Algunos de ustedes el día de ayer creo que estaban un poco ahí asustados porque les apareció un mensaje de no acreditado en una actividad. Fue lo que me comentó la coordinación, pero nada más ese mensaje era relativo a la calificación de esa actividad en específico, no en sí del curso. Pero el curso, como les digo, inició el día martes. Sin embargo, dado a que no, al parecer no estaban ahí notificados, vamos a hacer unas modificaciones en las fechas, ya que el curso formalmente tiene que terminar el día 22 de noviembre. Originalmente, como pueden ver en la pantalla, las unidades que deben desarrollarse son un total de 4. Cada una estaba contemplada para cada una de las semanas a partir del día 29. Eh, pero el reajuste, unimos lo que son la unidad 2 y la unidad 3, la transformamos en una. Entonces vamos a hacer una reducción de actividades. Generalmente por unidad se plantean tres actividades, pero dado los acontecimientos, pues vamos a reducirlas, ¿no? Entonces, a partir del día de hoy que iniciamos con nuestra videoconferencia, que es día 6 de noviembre, a partir de este día vamos a empezar a desarrollar estas actividades correspondientes a la unidad 1. Yo les tengo programadas, así como las están viendo en pantalla, para que ustedes las desarrollen durante lo que es a partir del jueves hasta el sábado. Son 3 actividades muy sencillas, muy simples y que no les van a quitar mucho tiempo. En cuanto a las actividades de la próxima semana, ahí ya se van a compactar, les digo, todas estas unidades, pero de igual forma, la actividad está planificada para que se atiendan todo el contenido temático que contemple el curso. En lo que es la actividad que está programada para el día lunes, esta actividad engloba todo lo que es la unidad 2 original. Y la actividad que van a realizar el martes contempla lo que es la unidad 3. Ya les daría yo lo que es miércoles y jueves para que desarrollen esas actividades y las puedan subir a plataforma. Obviamente tienen hasta el día domingo en esa semana, ¿no? Para subirlas junto con las de la última unidad. Este curso se va a ir un poco rápido, le digo, por todos estos reajustes. Espero que, pues, de alguna manera nos comprometamos tanto ustedes como yo en el desarrollo de las actividades. Yo generalmente, pues las actividades estoy al pendiente para revisarlas en las fechas en que están programadas para subirlas. Se entiende que por los compromisos que ustedes tienen en forma individual, sus trabajos y demás, eh, pues esas actividades generalmente las desarrollan ya fuera del tiempo que se programa, pero siempre se les va a tener esa consideración, se les va a seguir teniendo la consideración. Y eso sí, pues vamos a reajustar todo para que se desarrolle prácticamente en 3 semanas el curso completo a partir del día de hoy. Eh, no sé si tengan alguna duda ustedes sobre el esquema que les estoy mostrando en pantalla, sobre las fechas de las actividades. Ya más adelante vamos a ver en qué consiste cada actividad y también en lo que van a ser los criterios de evaluación, pero en general el esquema les parece claro. En la plataforma les comento, van a aparecer solamente 3 unidades, ¿no? Y en esas 3 unidades, de acuerdo al código que tienen ahí donde dice unidad de desarrollo real,
van a hacer la actividad esa semana. ¿Alguna duda? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Eh, entonces, esta información en este cuadro que nos presenta, ¿no se muestra en plataforma como tal? No, de hecho había subido yo un calendario previamente contemplando que íbamos a iniciar el día martes. Quizás algunos de ustedes ya lo revisaron. Entonces, este que ven en pantalla es con el que vamos a estar trabajando a partir del día de hoy y se los voy a subir para que ustedes lo estén revisando constantemente. Muy bien, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, todo claro. Bueno, si Gracias. surgiera algo, vamos a retomarlo de todas maneras. Eh, y bueno, la presentación general del curso. Ustedes ya han estado llevando o llevaron un derecho civil que era derecho civil de los bienes el semestre pasado. En este semestre nos corresponde llevar derecho civil de las obligaciones y en el siguiente semestre les va a quedar otro derecho civil, que es derecho civil de los contratos. Cada uno de estos módulos son equiparables o equivalentes al contenido que maneja nuestro Código Civil. El Código Civil, tanto federal como el local, y aquellos que viven en otros estados tienen técnicas legislativas bastante similares los códigos, entonces la estructura es igual. Recuerden ustedes de que el Código Civil se divide en 4 libros principales, solamente que en el caso bueno, en nuestro estado se realizó una modificación a lo que es el código en 2013, extrayéndose algunos de de las disposiciones relativas a las sucesiones y a la afiliación, y que tenían que ver con o vinculación con lo que es el ámbito familiar y se creó una nueva codificación especializada en este rubro. Entonces, esa es la malla curricular. Ustedes están en el tercer semestre y pues les quedan todavía 2 materias y precisamente como les quedan todavía 2 materias de este semestre, ese reajuste que les comento es para eso, ¿no? Para que no se afecte el inicio de sus otras materias y que se desarrollen en tiempo y forma. En cuanto a la presentación general del curso, el propósito, quisiera que me ayudaran a leer lo que es el propósito del curso. ¿Quién? ¿Voluntarios o selecciono? Doctor. Adelante. Presentación general del curso. Propósito. Que el estudiante desarrolle las competencias orientadas al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo sobre los hechos y actos de su entorno y que se encuentran vinculados al contenido normativo que regula las obligaciones. Que conozca, analice, interprete y aplique la legislación civil local en lo que corresponde a las fuentes de las obligaciones que nos rigen, tales como el contrato, declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento sin causa, gestión de negocios y hechos ilícitos, así como también las distintas maneras en que se extinguen y transmiten las obligaciones contempladas en el marco jurídico vigente. Les decía, como les comentaba hace un momento, el curso se centra en la regulación de lo que es el libro cuarto del Código Civil. Vamos a analizar lo que son las diversas fuentes de las obligaciones, algunas de ellas señaladas en el propósito general del curso, que son el contrato, la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y hechos ilícitos que producen y generan obligaciones. En los otros módulos que ustedes llevaron, el análisis era sobre los bienes y en el siguiente módulo ya van a entrar en un apartado más específico que es el que corresponde a los contratos, a los diversos tipos de contratos y
a las obligaciones también que surgen de la manifestación de voluntad con carácter contractual. Las competencias que se van a desarrollar en el curso. La primera, Lourdes, ¿nos ayudas? Capacidad para planificar, argumentar, organizar, manejar los tiempos, así como asumir posturas críticas, autocríticas, trabajar bajo un ambiente de posibilidad, amistad y respeto. Reconocer la del derecho civil, que es la base donde se desprenden diversas aplicaciones mediante las acciones al cumplimiento de las obligaciones a las que todo ser humano estamos sujetos, siendo fundamento de todos los sistemas legales y que tiene que ver precisamente con el poner a la práctica los conocimientos. Bien. Como que estaba un poco distorsionado el audio. No sé si el resto de los compañeros lo escucharon bien, pero como que se distorsionó un poco. En cuanto a competencias genéricas, la capacidad, se busca que el estudiante genere la capacidad para planificar, argumentar, organizar el manejo de la tecnología, que asuma posturas críticas y autocríticas y trabaje en equipo. Y además reconozca. Amigos, se distorsiona un poco ahí el audio, no sé si lo puedan apagar el micrófono. Reconocer la amplitud del derecho, que es la base donde se desprenden las diversas afectaciones mediante las sanciones al incumplimiento de las obligaciones a la que todo ser humano estamos sujetos, siendo fundamento de todos los sistemas legales y que tienen que ver precisamente con el poner en práctica los conocimientos adquiridos. Cuanto a competencias específicas, que son propias ya de la disciplina. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Omar. Buenas noches. Buenas noches. Interpretar, evaluar la aplicación e incumplimiento de las fuentes de las obligaciones, comprender los conceptos básicos de la materia, así como sus elementos, modalidades y diferencias con las obligaciones naturales. Conoce las características de las obligaciones. Analiza los conceptos de indeterminación de sujetos de las obligaciones. Explica las modalidades de la obligación, su transmisión y extinción. Explica la diferencia entre las obligaciones civiles y naturales. Analiza los conceptos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Gracias. Bueno, en cuanto al contenido temático, ¿qué es lo que vamos a ver? Les digo, son 4 unidades las que se van a abordar. La primera de ellas van a ser los elementos y fuentes de las obligaciones. Aquí nos vamos a introducir en lo que es el concepto de obligación. ¿Cuáles son los elementos que conforman el concepto y que nos van a permitir entenderlo? ¿Y cuáles son las fuentes que marcan nuestro sistema normativo y que son generadoras de obligaciones? En la unidad 2, el objetivo central es analizar lo que son los efectos de las obligaciones en cuanto a su cumplimiento, el efecto que tiene el cumplimiento y por otro lado el efecto que tiene el incumplimiento de obligaciones, qué responsabilidades son las que generan y qué obligaciones se producen al cumplir una obligación y al incumplirla. En la unidad 3, aquí ya se van a analizar 3 conceptos esenciales. Esta unidad es bastante corta y esto para que se compactara con la unidad 2, que es la transmisión de las obligaciones. En esta unidad pues se van a analizar las formas en que una obligación puede ser transmitida entre personas.
Y finalmente, en la unidad 4 se van a analizar las diversas modalidades de obligaciones y los mecanismos que existen para extinguirlas, como por ejemplo la novación, la compensación, la dación del pago, entre otros. En cuanto a la forma de trabajo en el curso, ya les comentaba que son las videoconferencias. En este caso, las videoconferencias, lo que se me comentó es que van a ser 2 sesiones, esta y la de la siguiente semana. Entonces, originalmente la videoconferencia era parte de los criterios de evaluación, pero eso lo vamos a quitar. Eso sí, les voy a solicitar y que lo hablen también con sus compañeros que se integren en la videoconferencia de la próxima semana. Pues aquí estamos planteando que se haga una retroalimentación tanto de las unidades que van a trabajar ustedes durante esta semana y las que van a empezar a desarrollar a en la siguiente fase después de la videoconferencia de las próximas semanas. Y sobre todo la cuestión ahí se va a analizar lo del trabajo final, que es un 30% de su calificación. Entonces, son 7 actividades las que están planificadas para este módulo. Cada una vale un 10% y juntas suman un 70%. Su trabajo final todavía no está, digamos, definido si va a ser un examen en plataforma o bien va a ser un trabajo a entregar, el cual va a tener un valor del 30%. Y el curso, el total, pues es el 100% y las notas que tienen que tener para acreditarlo es del 70%. ¿Alguna duda en cuanto a criterios de evaluación? Por mi parte no, profesor. Gracias. ¿Los demás? Tampoco, todo bien, gracias. De Bien, acuerdo. profesor. Entonces, vamos a hacer una pequeña evaluación así rápida, una evaluación diagnóstica, con el objetivo de que el análisis de los conceptos que ustedes tienen en pantalla pueda servirnos para introducirnos en el contenido de la primera unidad. Tenemos 6 conceptos y de alguna manera quiero que ustedes los vean, los revisen y reflexionen sobre ellos y me den una definición así breve, muy concreta de lo que es cada uno de ellos, definiéndolo. Voluntarios. El primero de ellos, obligación. Algunos de ustedes ya estuvieron haciendo las actividades en la semana, así que ya deben de tener más o menos una pequeña noción de estos conceptos. No sé si nos quieran ayudar. Bien, como no hay voluntarios, voy a Tapia. Obligación. El primer concepto. ¿Qué entiendes por obligación? Bueno, para mí obligación es como algo a lo que está forzada la persona a hacer o no hacer. Está ligado, o sea, por ejemplo, ir a la escuela es un derecho, pero también es una obligación. No sé cómo explicar, pero para mí es como algo a lo que está forzada a hacer la persona. Algo que está forzada a hacer la persona. Por eso se llama obligación, porque está obligado. Ok. ¿Alguien más que nos quiera ayudar? ¿Carlos? Sí, buenas noches de nuevo. Sí, una obligación viene siendo básicamente, como lo comentaba la compañera, puede ser inclusive de forma, yo lo concibo así, ¿no? Moral, por ejemplo, ¿no? Una responsabilidad que yo tengo con otra persona, con otras personas, con las cuales me une un vínculo determinado que puede ser de parentesco o familiar. Puede ser una obligación también, por ejemplo, ya en términos jurídicos, donde existe precisamente una responsabilidad bilateral, por ejemplo, donde puede haber una obligatoriedad, pues ya en términos legales, donde al incumplir puedo ser acreedor a una sanción, por ejemplo. Ahí la pongo, maestro. Ok, gracias. Ángeles. Obligación. Pues como bien lo menciona el compañero, es un acuerdo, bueno, en término jurídico
es como la sentencia que se da, o sea, donde ambas partes tienen que cumplir con lo que se ha estipulado para, pues, para que, o sea, para, exactamente como lo dice él, para no incumplir en un delito o que sea sancionado. O sea, está forzado, es algo que tenemos que hacer forzosamente, que tenemos que cumplir. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor. Adelante. Bueno, para mí obligación es una relación jurídica en la cual intervienen dos personajes, una deudora y la otra acreedora, que ambas partes constituyen una relación, pues una relación de cumplimiento. Ok. Bueno, iniciando con lo que mencionaba Tapia. Ella mencionaba que era algo a lo que estamos forzados a hacer, ¿verdad? También algunos de sus compañeros establecían que existían dos personas que tenían que cumplir con algo. Y bueno, finalmente la compañera creo que es Victoria, ¿verdad? Sí, profesor. Estableció que es una relación que se establece entre dos personas. Una relación que se caracteriza porque una de ellas exige a la otra hacer algo. Entonces, estos elementos que ustedes han mencionado son parte de lo que es el concepto general de obligación, el cual se puede definir como ese vínculo que existe entre dos personas, una de ellas que se llama deudor y la otra acreedor, en la que el acreedor puede exigir a la otra el cumplimiento de una acción en concreto, ya sea un dar, un hacer o un no hacer. El siguiente concepto, más adelante vamos a entrar más a lo que es el concepto de obligación, pero el siguiente concepto, contrato, ¿quién nos los puede definir? Bueno, Victoria, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, el contrato es un acuerdo entre dos o más personas que tienen el objeto de producir obligaciones y responsabilidades, como habíamos comentado. Entonces es un acuerdo entre dos personas para generar obligaciones. ¿Y qué diferencia existiría entre el contrato y el convenio? Usted misma. El contrato y el convenio. Sí. ¿O qué es un convenio? ¿Qué entendería por convenio? Pues desde mi punto de vista, convenio es el consentimiento de dos o más personas en ofrecer servicios y obligaciones y responsabilidades. Pero en este caso es como que, bueno, desde mi punto de vista sería eso. Ok, ¿alguien más? Lourdes, como que quieres hablar, pero como que no te escuchamos. Yo, profe. Paul Mendoza. Paul, adelante. La diferencia entre contrato y convenio. Sí. Yo digo que en el contrato pudieran no estar de acuerdo las dos personas y en un convenio las dos partes sí están de acuerdo. Pues, bueno, ambos son acuerdos, ¿no? Jurídicamente, nuestra legislación civil establece que ambos son acuerdos de voluntades. En el caso del contrato, podemos decir que es una especie de convenio. El convenio, de manera general, de una manera amplia, se puede definir como el acuerdo que busca crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. En el caso del contrato, nuestra ley señala que aquel convenio
que busca la creación o modificación de derechos y obligaciones se le denomina contrato. Por lo tanto, bueno, partiendo de esas dos definiciones que nos da nuestra legislación civil, podemos decir que el contrato es una especie de convenio y ambos se definen como acuerdos de voluntades, pero digamos que el contrato ya es un tanto más específico y se concentra en la creación y modificación de derechos y obligaciones. En cuanto a la declaración unilateral de voluntad, ¿cómo podrían definirlas? ¿O han escuchado de ella alguna vez? ¿Nadie? Ahora que se acerca lo del Buen Fin. Bueno, la declaración unilateral de voluntad, así de manera muy general, es el ofrecimiento que una persona hace al público, ¿no? La oferta que hace respecto, un ofrecimiento que realiza al público en general y que la persona está obligada a sostener ese ofrecimiento que hizo. Generalmente esto lo podemos ver cuando nos ponen ciertas ofertas respecto a un producto y que la persona, la empresa que establece esa manifestación esa manifestación de voluntad en la que está generando una oferta respecto a un producto, está obligado a respetarla. Entonces, de eso se trata la declaración unilateral de voluntad. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay, digamos, no hay un acuerdo entre dos voluntades, sino que simplemente existe una unilateral en la que se hace esa manifestación y ya quedará, digamos, a quienes les hace el ofrecimiento aceptarla o no. La gestión de negocios. ¿Alguien que bueno, se han escuchado hablar de la gestión de negocios? ¿Sí o no? ¿El enriquecimiento ilícito? Sí. Sí. ¿Quién ha Eso escuchado? sí. Pues que, ¿Qué se perdón, entiende? que adquieren o que tienen propiedades que no pueden comprobar que pues es con dinero, ¿Qué es ¿cómo de podría dinero? decir? Limpio, o sea, que no es lavado de dinero y todo eso, ¿no? Algo así. Enriquecimiento ilícito. Que no Sí, o es sea, propio, ¿no? Que te apropies de ajá, algo como ajeno. sí, o sea, que obtienen propiedades o crean negocios con dinero de otro tipo de negocios. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, quiere? yo, profesor. Adelante. Bueno, desde mi punto de vista, el enriquecimiento ilícito es la obtención de dinero, de propiedades, de negocios, mediante acciones generadas de forma fraudulenta. Y que por cuestiones legales estos propietarios no realizaron sus declaraciones de la forma en que obtuvieron este enriquecimiento desde mi punto de vista. Ok, bueno, efectivamente, el enriquecimiento ilícito es cuando se genera riqueza de una persona, pero que va en detrimento de otra. Generalmente se genera riqueza en forma ilícita. ¿Por qué? Porque afecta a otras partes, ¿no? Entonces, en cuanto a la gestión de negocios, ninguno quiso definirla, pero bueno, de manera muy general, más adelante vamos a adentrarnos en ella, es cuando una persona se hace responsable de las gestiones de otra, sin que medie una contratación o un mandato, señala la ley. Es decir, una persona que les, digamos,
Generalmente cuando una persona le solicita la prestación de servicios a otra, lo hace a través de un contrato y él se puede encargar de las gestiones que le encarguen. Eso es el contrato de mandato. En este caso, sin que medie, digamos, una contratación o sin que medie la voluntad de una persona, un tercero se hace cargo de las gestiones que le corresponden. Entonces, en cada una de estos conceptos que hemos estado definiendo, que son el contrato, el convenio, la declaración unilateral de voluntad, la gestión de negocios y el enriquecimiento ilícito, son instituciones que son generadoras o fuentes de obligaciones. Así son las que contempla nuestro marco normativo civil. Y bueno, vamos a centrarnos en lo que es el concepto de obligación. ¿Alguien que me ayude, por favor? Hola, hola. Adelante. Creo que ya ahora sí se va a escuchar. Lourdes. Obligación es la relación jurídica que existe entre dos personas, por medio de la cual una de ellas, llamada deudor, que es el sujeto pasivo, está sujeta para con otra llamada acreedor. En este caso sería el sujeto activo. Y se trata de una prestación de carácter patrimonial, la cual es exigible a través de una acción legal. Ok. Como se dan cuenta, el concepto que está en pantalla coincide con lo que hablamos hace un momento, ¿no? Que se establece un vínculo entre dos personas, uno que se denomina acreedor y otro que se denomina deudor. En base al concepto que tienen en pantalla, ¿cuáles serían los elementos que conforman el concepto de obligación? ¿O qué partes son las esenciales que ustedes identifican para que exista una obligación? El activo y el pasivo. La relación jurídica, profesor. Creo que eso es muy importante, ¿no? Que a partir de se asume ya como una obligación, ¿no? Si no hay una relación jurídica, creo que no hay obligatoriedad, al menos profundizando por ahí en lo que aportaba el compañero en la cuestión moral, ¿no? Pero pues que ya son otros asuntos. Ok, gracias. ¿Y cuál otro? Aquí tenemos un elemento, ¿no? El primero, que es la relación jurídica. Pero hay más en ese concepto. Recuerdan ustedes que cuando tratamos de entender un concepto, lo más conveniente es desglosarlo, ¿no? Ver qué partes o qué elementos lo componen. Ya no me dijeron uno, díganme otro, por favor. El deudor y el deudor. acreedor, profesor. El deudor y el acreedor. Estos son los sujetos dentro de la relación jurídica, ¿no? Aquí ya tenemos entonces dos elementos. Nos falta uno y con estos tres, digamos, son los esenciales a través de los cuales se conforma la obligación o se genera su existencia. ¿Cuál es el tercero? La acción legal. Que es de carácter patrimonial. No. ¿Pero qué es lo de carácter patrimonial? Creo que este elemento puede ser importante dentro del concepto, ¿no? Que se considera o se trata de una prestación de carácter patrimonial. Eso es, la prestación, ¿no? Es el tercer elemento que conforma el concepto de obligación. Y como ya dijimos, puede ser un hecho de carácter positivo o un hecho de carácter negativo, es decir, hacer algo o no hacerlo, o dar una cosa o no darla. Entonces, esos tres elementos son los elementos esenciales para que ustedes puedan identificar la existencia de una obligación de carácter jurídico, porque como bien han dicho, también hay obligaciones de otra naturaleza, ¿no?
En la plataforma, el recurso que se maneja dentro del curso, uno de los de la bibliografía, es el libro de el maestro Rogina Villegas, que es Compendio de Derecho Civil. Pero también para extender más lo que es todos estos temas, les recomiendo que revisen el libro de Ernesto Gutiérrez y González, que es Derecho de las Obligaciones. El primero de los libros está en PDF en la plataforma, pero si tienen la oportunidad de indagar en este segundo libro que les digo, por favor, háganlo. Entonces, los elementos de las obligaciones ya los detectamos. El primero de ellos, el acreedor, que también se define como el sujeto activo de la relación jurídica. El segundo, el deudor, que es el sujeto pasivo. Y la relación jurídica por sí misma es el segundo de los elementos que definen a la obligación. ¿Y cuáles serían, digamos, las características de esta relación para que se produzca? Que esté protegida por el derecho objetivo y que provenga o se defina por la naturaleza del compromiso adquirido. Aquí, en cuanto a la relación jurídica, el surgimiento de la obligación surge, digamos, de una manifestación de voluntad o bien por la propia ley. En cuanto al objeto, es aquello que puede exigir el acreedor del deudor y que puede consistir en dar, hacer o no hacer. En cuanto a las fuentes de obligaciones, les mencionaba que la relación jurídica surge de algún lugar. Existen tres teorías principales del surgimiento de las obligaciones o de dónde derivan. La primera de ellas es una teoría unitaria que nos dice que las fuentes de obligaciones surge única y exclusivamente de la ley. La teoría dualista ya se centra en que la obligación nace tanto de la ley como de las manifestaciones de voluntad. Y la tripartita ya contempla otros elementos como lo son los contratos, los delitos y diversas causas. Pero nosotros en nuestro curso nos vamos a centrar en las fuentes de obligaciones que contempla nuestro Código Civil. Para aquellos que son de otros estados, pues les hago la recomendación de que revisen sus propios códigos locales para que hagan el análisis de los conceptos y el desarrollo de las actividades que vamos a estar llevando. En cuanto al contrato, ya establecimos lo que es una definición así a grandes rasgos. Decíamos que es un acuerdo de voluntades, ¿no? Que existe la voluntad de dos partes para la creación o modificación de derechos y obligaciones. En la declaración unilateral manifestábamos que era solamente la voluntad la que generaba la obligación. Y el enriquecimiento sin causa, de igual manera, se genera una responsabilidad, una obligación, cuando existen circunstancias en las que una persona se enriquece sin una causa justificada y que ese enriquecimiento va en detrimento patrimonial de otra persona. En cuanto a la gestión de negocios, decíamos también que es cuando una persona, sin que medie un contrato de mandato, se hace cargo de las gestiones que le corresponden a otra persona diferente. Y otra de las fuentes de las obligaciones que contempla nuestro código son los hechos y actos ilícitos, o sea, las obligaciones que se derivan de hechos y actos que nuestra ley señala como ilícitos, ¿no? Entonces, cada uno de estos vamos a estar llevándolos a través de las actividades, los vamos a analizar. Y en cuanto a las actividades semanales, antes de pasar a ellas, quiero saber si en cuanto a lo que se vio en esta sesión, así de manera muy general, les digo que el objetivo central es, primero que nada, establecer el vínculo entre nosotros y establecer las dinámicas de trabajo. Les digo, los tiempos
en este caso se ven reducidos, pero creo yo que si seguimos nosotros la programación que les establezco, podemos sacar el trabajo en las semanas que se señalan. A partir de hoy hasta el día 22. Entonces, aquí pues yo les preguntaría si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Ninguna Antes de pasar. pregunta de mi parte, profesor, gracias. Ok, entonces, en cuanto a la dinámica de trabajo, este calendario se los voy a poner en la plataforma para que ustedes lo revisen. Y quiero que a partir del día de mañana, se centren en realizar lo que era la actividad 1. La actividad 1 pues estaba programada para el día miércoles de la semana pasada. La actividad 1, 2 y 3 eran de la semana pasada. Entonces, a partir del día de mañana hay que entrar a la plataforma y realizarlas. Son actividades muy sencillas que no les van a quitar mucho tiempo. La primera es una búsqueda de información en las fuentes de consulta que ustedes decidan sobre el concepto de obligación. Ahí nada más establecieron 5 preguntas muy concretas sobre el concepto de obligación desde un punto de vista etimológico, un punto de vista legal y también una que hace referencia a los antecedentes de la obligación. En la actividad 2, ¿en qué consiste? En un cuadro sinóptico en el que se describen las fuentes de las obligaciones. El día de hoy ya nos introducimos a lo que es el concepto de obligación, los elementos que conforman la obligación y de una manera muy superficial entramos a lo que es el contrato, la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios. Entonces, en este cuadro sinóptico nada más quiero que elaboren un esquema en el que se detallen los conceptos de las fuentes de las obligaciones y aquellos elementos que ustedes consideren esenciales o característicos de la figura en estudio. El día sábado les puse ahí en la plataforma lo que son tres tesis o criterios de tribunales colegiados y la Suprema Corte que se refieren al concepto de responsabilidad civil contractual, extracontractual, responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Estos 4 conceptos, nada más quiero que lean esas tesis, le den una lectura así rápida y ustedes detecten en los argumentos que se muestran ahí en las tesis cuáles son esas características que definen a cada concepto. Y me elaboren un pequeño glosario de 4 términos. Eso es un ejercicio breve y si ustedes lo pueden explicar con sus palabras el concepto, mucho mejor. En cuanto a la actividad del día lunes, es también un cuadro sinóptico sobre los efectos de las obligaciones. Ahí en la plataforma se les va a detallar en qué va a consistir este cuadro. Y el martes 12 de septiembre, el trabajo es un cuadro comparativo sobre las formas de transmisión de las obligaciones. En este apartado también ustedes van a elaborar una tabla en la que van a poner lo que es el concepto de cesión de derechos, cesión de deuda y subrogación, y se le van a establecer unas características ahí que ustedes a través de las cuales ustedes van a llenar esa tabla. Y a partir de lo que es el día miércoles, que sería nuestra segunda y pues básicamente última videoconferencia, ya se haría una retroalimentación de todas esas actividades, retomaríamos un poco lo que es la primera y la segunda unidad y también lo que son las unidades faltantes, ¿no? Y también se les va a hablar sobre su trabajo final. No sé si tengan alguna duda sobre esto. Yo sé que a lo mejor el tiempo, como se ve reducido, a lo mejor dicen por las obligaciones, las responsabilidades que tienen, yo los entiendo, pero pues hay que sacar el trabajo y les pido un poco de compromiso. ¿Tienen alguna duda sobre eso? No, profesor, está muy claro. Nada más hay que ponernos a trabajar. Así es.
Bueno, creo que este es un grupo más numeroso. Ahorita son pocas las personas que están conectadas, pero hay que comentarlo también con sus compañeros, ¿no? Aunque estén separados ahí por la distancia, hay que estarlos integrando constantemente. Y pues hacerles saber la información de que las fechas y revisen el calendario. Yo por mi parte daría por cerrada la sesión del día de hoy. Les digo, el objetivo central es establecer la dinámica de trabajo y conocernos. Y pues aquí lo dejaría yo.